Cuando hablamos de la vida, es muy importante que podamos identificar que no solo estamos hablando de que tenemos, digamos que en nuestros cuerpos energía o en nuestros cuerpos, digamos que aliento de vida. Estoy hablando en términos humanos, pero lo importante de esto es que necesitamos hablar en términos espirituales. Y en términos espirituales, si queremos verlo desde esta perspectiva, tenemos que recurrir sí y solo sí a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios. Porque Cristo, Jesús es la vida. Y la escritura de Cristo, la palabra de Cristo es viva y eficaz. Así es que cuando empezamos a discernir, cuando empezamos a escudriñar la palabra de Cristo, a meditar en la palabra de Cristo y empezamos a encontrar la verdad que nos hace libres y empezamos a experimentar la vida de la palabra, entonces vamos a entender lo que realmente es la vida. Y si quisiéramos hablar en términos humanos, la vida es muy corta. La vida puede ser que máximo, no sé si cuál será el máximo del ser humano en este tiempo, pero quizá 100 años, 105 años, 110 años, pero el promedio de vida es muy diferente. Sin embargo, si hablamos en términos espirituales, tenemos que entender que la vida humana es tan pequeña, pero que tenemos una eternidad con Cristo. Es decir, Dios ha preparado para todo aquel que cree una vida eterna, vida eterna. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros recibimos, cuando nosotros nos dejamos influenciar, impactar por la vida de la palabra, por la eficacia de la palabra de Cristo, entonces nuestra manera de pensar va a ser completamente diferente a la que este mundo aspira. Y entonces nuestra manera de vivir va a ser completamente transformada a la vida de Cristo, a lo mejor de Dios, a lo que Dios nos ha concedido por gracia. Le voy a pedir por favor que me acompañe a buscar en su Biblia Filipenses capítulo 2. Y aquí queremos solamente entender lo que tiene que ver cuando la Biblia, cuando la palabra habla de la obediencia de Cristo. Dice el versículo 5 de Filipenses capítulo 2. Hay en vosotros la misma mente que también hubo en Cristo. Es decir, Cristo no se aferró a sí mismo, sino que se entregó por nosotros. A esto se refiere cuando el apóstol Pablo anima a los filipenses a tener una actitud correcta para con los demás. Dice el versículo 6, el cual Jesús, siendo en forma de Dios, no pensó el ser igual a Dios, mas se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y siendo hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó sobremanera y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es muy importante que podamos escudriñar las escrituras, que podamos tener acceso a ellas. Es muy importante que amemos la palabra, es muy importante que nos relacionemos con la palabra, así como el ser humano por moda, por tendencia se relaciona con otras cosas. Este libro no solamente es un libro, si hablamos de la obra literaria es extraordinaria porque es la que más se ha impreso y que ha trascendido los siglos y las generaciones. Porque no solo tenemos este libro que posiblemente tendrá alrededor de 200 años, pero la palabra que está escrita aquí
trasciende las edades y las generaciones. Desde antes que existiera la imprenta, la palabra de Dios existe. Juan capítulo 1 dice que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra. Así es que, regresando a Filipenses capítulo 2, cuando habla de la obediencia de Cristo, habla de la obra redentora, de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Habla del sacrificio de Cristo, habla de lo que Jesús hizo, no de lo que nosotros podamos hacer, de lo que Jesús hizo, que era necesario que Él lo hiciera, siendo perfecto, siendo Dios, se despojó de sí mismo y se hizo hombre, y siendo perfecto como hombre, se humilló a sí mismo y fue a la cruz. Y estando en condición de hombre en la cruz, llevó todos tus pecados, llevó todas tus cargas, sufrió todos tus dolores, llevó todas tus enfermedades, para que tú y yo, creyendo en Él y en su obra terminada, completa y perfecta, en su sacrificio, creyendo en su persona divina, creyendo en su humanidad perfecta y creyendo en su obra terminada, completa y perfecta, en su muerte y resurrección, nos podamos identificar claramente con Él para recibir la bendición de la eficacia de la palabra, para recibir la bendición que la palabra de Dios nos confiere, para recibir la bendición que la palabra nos describe que nos ha sido concedido. ¿Qué nos ha sido concedido? La vida eterna de Cristo. ¿Qué nos ha sido concedido? La vida misma de Cristo. ¿Qué nos ha sido concedido? El ser hechos nacidos de nuevo. ¿Qué nos ha sido concedido? Que Dios envió su Espíritu a nuestros corazones. ¿Qué nos ha sido concedido? Que fuimos creados en la justicia, recreados en la justicia y santidad de la verdad, y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Qué nos ha sido concedido? En este mundo, grandes promesas y virtudes, todo lo necesario para la vida y la piedad, para que podamos aprender a reinar en vida. ¿Qué nos ha sido concedido? La palabra. ¿Qué nos ha sido concedido? La unción del Espíritu Santo. ¿Qué nos ha sido concedido? La unción que nos enseña y nos revela la palabra. ¿Qué nos ha sido concedido? El poder glorificar y magnificar a Dios. ¿Qué nos ha sido concedido? El poder sembrar la palabra de Cristo en nuestros corazones para que ésta dé mucho fruto. ¿Qué nos ha sido concedido? El poder alabar y exaltar a Dios y ser agradecidos. ¿Qué nos ha sido concedido? Participar con personas que profesan la misma fe. ¿Qué nos ha sido concedido? El que Dios nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Por eso envió el Espíritu de Cristo a nuestros corazones. Bien, así es que la obediencia de Cristo tiene que ver con lo que Jesús es y lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora, acompáñenme entonces a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo describe, relata, exhorta, redarguye a los corintios respecto a algo muy importante. El poder de la palabra y lo que la palabra viva de Cristo nos confiere. Y mire cómo dice el versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia, aquí el apóstol Pablo está diciendo que, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Bueno, déjeme, le digo el versículo 3. Porque aunque andamos en la carne, aunque estamos vivos en este mundo, no militamos según la carne. Y el apóstol Pablo utiliza un término de guerra, no militamos. Es decir, no solamente está diciendo no vivimos según la carne, sino no militamos. No estamos en guerra según la carne. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo aquí describe cómo hay una lucha, una guerra constante. ¿De quién? Del príncipe de la potestad del aire. ¿De quién? Del enemigo de nuestras almas en contra, no solo de toda la humanidad, pero en contra de nosotros. ¿Y cuál es esa guerra? ¿Y cuál es esa lucha? Aunque Efesios lo describe en el capítulo 6, usted lo puede encontrar ahí y estudiar. Pero nuestra lucha no es física, nuestra lucha no es de acuerdo a los sentidos, nuestra lucha no es de acuerdo a la lógica humana. Nuestra lucha es espiritual porque el enemigo de nuestras almas es espíritu, no lo podemos ver.
pero él no tiene ninguna autoridad y ningún poder, porque si usted recuerda, Colosenses nos enseña que Cristo exhibió a todas las potestades y las autoridades y las derrotó en el Calvario y las avergonzó y las expuso públicamente, triunfando sobre todos ellos en la cruz, incluyendo al diablo. El diablo no tiene ninguna autoridad y ningún poder sobre la humanidad. Aunque es el príncipe de la potestad del aire, aunque él está intentando, solo aquellos que ceden su autoridad y su dominio ante él, ante el enemigo, entonces el diablo entra a hurtar, matar y destruir, como el ladrón que describe el Señor Jesucristo en los evangelios. Así es que, hablando del creyente, el diablo no tiene ningún poder y ninguna autoridad a menos que el creyente ceda su autoridad y su poder ante el enemigo. Usted puede entender esto de delegar y ceder el poder, por ejemplo, cuando los hijos que son mayores de edad, que tienen ya el derecho a decidir y que pueden ser responsables, en muchas ocasiones ceden su autoridad y ceden, digamos que su señorío, por decirlo así, ante los padres. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando los hijos viven en casa tienen que hacer o tienen que actuar de acuerdo a la autoridad de los padres, y los hijos por voluntad propia se someten a los padres. Esto es entendible. O cuando la esposa se somete, se sujeta a la autoridad del esposo, no para perjuicio, sino para bendición, porque el hombre fue llamado a ser la cabeza de la familia. O hablando de una manera negativa, si usted lo quiere decir así, cuando el esposo se sujeta a la autoridad de la esposa. Hoy en día hay muchos chistes y muchas burlas acerca de este tipo de condición, cuando hablan de que los esposos prácticamente viven sujetos a la voluntad de la esposa. Y aunque en muchas acciones y en algunas o muchas cuestiones de la vida, el esposo tiene que sujetar sus derechos o su autoridad a la esposa. Por ejemplo, la esposa pues es quien organiza, quien anima, quien ordena, en este caso, las cuestiones del hogar, las cuestiones de la casa. Pero bueno, no quiero ahondar en esto, simplemente tiene que haber un equilibrio. Pero la cabeza de la familia es el esposo cuando hay un esposo de por medio. Y estoy hablando al hombre. Y también lo podemos entender cuando las personas, los hombres, los mayores de edad, someten su voluntad a sus autoridades o someten su voluntad a sus patrones en el trabajo. Así es que es muy entendible esto. Y aquí el apóstol Pablo dice que tenemos una lucha y debemos entender que tenemos armas, que estamos en lucha y debemos estar preparados, como también lo dice Efesios. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no son guiadas en sentimientos, no son guiadas en emociones, no son guiadas por los sentidos, no son guiadas por la lógica humana. Dice, sino que son poderosas en Dios, son poderosas en Dios. ¿Cuáles son nuestras armas poderosas en Dios? Están descritas, están otorgadas por la palabra de Cristo. Sin la palabra, las armas de nuestra milicia no existirían. ¿Por qué? Porque una de nuestras armas, que es la palabra, es el centro, es la fuente del poder de Dios, por la autoridad que la palabra misma tiene, puesta en nuestra boca, puesta en nuestro corazón, con el corazón se cree, y puesta en nuestra boca, con la boca se confiesa para salvación, hay autoridad, la autoridad de la palabra. Y eso es un arma poderosa. ¿Qué otras armas hay? El Espíritu. La palabra nos describe cómo el Espíritu en nosotros puede manifestar la unción, el poder de Dios, pero de acuerdo a la sabiduría de la palabra, que es viva y eficaz. O cómo la oración en el Espíritu, la palabra nos describe y nos da a entender cómo edifica nuestras vidas y cómo hace que
el mover espiritual alrededor de nosotros se afirme, se fortalezca, y esto trae un impacto en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo. ¿Qué otras armas hay? El ser agradecidos hacia Dios. ¿Qué otras armas hay? La alabanza tiene autoridad y tiene poder en contra de las armas, de las artimañas del enemigo. La alabanza que es de acuerdo a la palabra de Cristo. Las acciones de gracias que son de acuerdo a la palabra de Cristo. Y hay muchas armas espirituales, pero todas ellas están basadas en la palabra. Y dice, poderosas son nuestras armas para derribar fortalezas, derribando imaginaciones y toda cosa alta que se levanta contra el conocimiento de Dios. Usted sabe que el orgullo del hombre causa que resistan la sabiduría de Dios. El orgullo del hombre causa que los hombres, que las personas digan, no necesito a Dios, yo solo puedo. Y aquellos que se quieren justificar ante Dios por sus propios hechos, nunca lo van a lograr. Y aquellos que han rechazado a Dios y que han causado por su necedad que sus entendimientos sean entenebrecidos, van a vivir completamente separados de Dios y no tienen otro fin, sino que la calamidad y el mal. Y no tienen otra eternidad, sino una eternidad sin Cristo. En la oscuridad, en las tinieblas, aunque algunos relatos del Señor Jesús habla de esto, pero sabemos que el fin de todas las cosas es el lago de fuego, que fue creado y construido para el diablo y sus ángeles y para todo aquel que rechace la obra redentora terminada y completa de Jesús en el Calvario, para todo aquel que rechace a Jesús. Pero sigue diciendo la Escritura, poniendo bajo cautiverio todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Poniendo bajo cautiverio, cuando habla de cautiverio es como poniendo en una cárcel militar. Poniendo en cautiverio todo pensamiento a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, a la obediencia de Cristo. Muchos malinterpretan o no entienden, confunden lo que la Escritura dice y piensan que debemos de llevar todo pensamiento para obedecer a Cristo. Y aunque cuando nosotros tenemos como prioridad, como principio, como fuente de vida la palabra de Cristo, esto va a producir en nosotros obediencia, porque la obediencia tiene que ver con poner atención y actuar en consecuencia de lo que aprendemos o de actuar de acuerdo a lo que estamos atendiendo. Pero muchos piensan que es no permitir que la palabra produzca en nosotros, sino nosotros por nuestras propias fuerzas ir a obedecer, ir e intentar obedecer a Cristo. Pero esto es la ley. Esto es la ley. Querer intentar obedecer la ley por nuestros esfuerzos, esto no es el Evangelio. El Evangelio es sembrar la palabra, creer en la palabra, confiar en la eficacia de la palabra de Cristo para que transforme nuestras vidas, renueve nuestras mentes, y un cambio sin nuestro esfuerzo, sin nuestras obras, sin nuestros méritos se produzca cuando la palabra empieza a germinar y a dar fruto en nuestro corazón. Esto solo sucede para los creyentes nacidos de nuevo, y no es que hagamos acepción de personas, pero sí es necesario que entendamos que esto solo funciona a través de la fe de Jesús en nuestras vidas. Y todos los creyentes nacidos de nuevo hemos recibido la medida de fe. ¿Quién puede ser un creyente nacido de nuevo? Todo aquel que crea en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario y reciba la abundancia de su gracia y el regalo gratuito de su justicia. Por eso dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que, ¿en dónde está la lucha? En la mente. Y aunque podríamos hablar de personas que son manipuladas diabólicamente, que el diablo prácticamente les habla y que quizás son los menos, pero sucede, y ahí se requiere de otro tipo de autoridad que es también en la palabra, pero otro tipo de acciones.
necesitamos entender que el diablo está tratando continuamente de influenciarnos a través de la mente con toda clase de sistemas de pensamiento, pensamientos individuales o sistemas de pensamiento en conjunto, para llevarnos a ignorar a Cristo, para llevarnos a no desear la palabra de Cristo, para llevarnos a no entender la eficacia de la palabra, para llevarnos a la incredulidad. Aquí está la lucha. Y por eso dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son parte de los sentimientos, no es parte del alma, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra es tal que puede destruir fortalezas aquí. Hay gente que cree que el sufrimiento y el dolor y la enfermedad son parte del Evangelio, y no es así. Cristo Jesús cargó con todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores por sus heridas, por su llaga, y hemos sido curados. Dios prometió que toda enfermedad iba a estar lejos de nosotros, porque Él es nuestra confianza, porque Él es nuestro sanador. Fortalezas, la palabra es capaz, poderosa para destruir fortalezas de aquellos que están sufriendo continuamente, o que están sufriendo con situaciones que no les han dejado, o que ya los tienen mermados en la fe. Puede ser enfermedad, puede ser problemas, puede ser escasez, puede ser pobreza. Pero la palabra es poderosa para destruir ese sistema de pensamiento y no conformarnos a lo que estamos viviendo. Recuerde, si no estamos viviendo en la gloria de la palabra de Cristo, entonces no debe usted dormir, echarse a dormir, sino resistir todo mal. La palabra tiene el poder para identificar aquello que proviene del alma, que no es del espíritu, y que en términos espirituales, en términos de la palabra, es incredulidad. Y tenemos que aprender a resistirlo. Si tenemos una actitud, una manera de vivir, la palabra nos va a revelar, y entonces nosotros tenemos que resistir por la palabra todo mal, aunque estemos padeciendo, pero tenemos que empezar a creer y empezar a caminar de que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Fortalezas, imaginaciones, derrumba, destruye imaginaciones, porque aunque nos fue dada la habilidad de imaginar, porque toda nuestra vida es imaginación, y no me estoy refiriendo a fantasía, pero a pensar, a imaginar, a crear imágenes en nuestra mente, en nuestro corazón. Y aunque normalmente lo usamos para cosas negativas, porque cuando hay inseguridad, cuando hay peligro, cuando hay situaciones, la mente empieza a generar imaginaciones y a vernos en los problemas. Pero tenemos que usar la palabra de Cristo en nuestras vidas, y meditando en ella causaremos que nos podamos ver en la gloria de Cristo, nos podamos ver exitosos, nos podamos ver totalmente sanados, perfectamente justificados, nos podamos ver en la gloria de Cristo, para que libres en Cristo podamos enseñar la verdad a otros, y que otros puedan venir al conocimiento de Cristo. Dice entonces, derribando imaginaciones y toda cosa alta que se levanta contra el conocimiento de Dios. Desafortunadamente, a veces nosotros nos sentimos capaces y autosuficientes y dejamos de lado la palabra. La mayoría de los creyentes dejan de lado la palabra. La mayoría de los creyentes creen que por ir a un evento, a una reunión una vez a la semana o 2 veces a la semana es suficiente, pero llenan sus vidas de incredulidad, llenan sus vidas de toda clase de pensamientos. Y el diablo es inteligente, es sutil, poco a poco va introduciendo incredulidad en nuestras vidas a través de causar el deseo de los ojos, la vanidad y la gloria de esta vida, cuando tú y yo como creyentes fuimos llamados a participar de la gloria misma de Cristo Jesús. Dice entonces, todo, y poniendo bajo cautiverio todo pensamiento. Es muy importante que entendamos que no somos perfectos, y que si hay algo que necesitamos dejar de pensar y llevar cautivo ese algo que nos está causando problemas. A veces tenemos una mala interpretación de los demás y creemos que cuando los demás hablan nos
nos afectan, nos están agrediendo, nos están ofendiendo. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, ser diligentes, aprender a escuchar y solo confiar y creer en lo que Dios dice de nosotros. En este mundo y en esta vida todos, no podemos esperar que todos hablen bien de nosotros, pero no debemos de basar nuestras vidas en lo que otros hablan de nosotros, pero en lo que Cristo Jesús dice de nosotros acerca de la palabra, de lo que Cristo Jesús dice acerca de Él, de lo que Él hizo y de lo que somos en Él, porque fuimos llamados a vivir por medio de Jesús. Como dice la Escritura también en Colosenses, debemos de poner nuestros ojos en las cosas de arriba, poner nuestra intención, nuestras imaginaciones, nuestra voluntad en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así es que es muy importante que entendamos estas cosas y tenemos que ser humildes para rechazar todo pensamiento que nos está causando problemas y llevarlo preso, que meterlo como en una cárcel cuando la palabra recobra, es restaurada en nuestras mentes y en nuestros corazones y la palabra toma esa autoridad para producir en nosotros el querer como el hacer, para hacer en nosotros la vida misma que Cristo Jesús es. Y por último, vamos a ir a Hebreos 4, solo para cerrar con este punto importante de la palabra. Y dice Hebreos 4, capítulo 12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra está viva. Aunque tú la puedas ver escrita aquí, y aunque tú puedas percibir que la palabra está puesta en un libro como la Biblia, necesitamos entender que la palabra de Dios no solo representa estar escrita en un libro, pero que está viva de tal manera que Dios la diseñó para que se escriba en nuestros corazones. Y no solo ello, sino que está viva porque produce vida. La palabra produce vida. La palabra produce sanidad a nuestros cuerpos. La palabra produce nos rejuvenece. ¿O qué no has sabido o qué no has oído que el Señor es el Señor de todo? Y que los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Porque los jóvenes lo intentan hacer a su manera. Los jóvenes lo intentan hacer en sus propias fuerzas. Pero los jóvenes no prosperan en su camino. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como el águila. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila. Y es muy importante que nosotros podamos siempre entender que la palabra es una bendición para nosotros. La palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es extraordinaria y nosotros tenemos que recurrir en todo momento a la palabra. Es nuestro menester que nosotros recurramos en todo momento a la palabra de Cristo. Es muy importante. Y lo que estaba leyendo hace un momento es Isaías. ¿Qué no has sabido? ¿Qué no has oído? Dice la Escritura. Dice la palabra. ¿Qué no has sabido? ¿Que no has oído? Que el Señor es el creador de los términos de la tierra, que no desmaya ni se fatiga con cansancio. Esto es lo que la palabra nos describe y lo que la palabra nos otorga. Que no se desmaya ni se fatiga con cansancio y su entendimiento es indiscutible. Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los mancebos, los jóvenes se fatigan, se cansan. Los pequeños flaquean y caen. Es decir, los que no confían en el Señor. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán.
Isaías 40. Así es que la palabra del Señor dice en Hebreos y termina diciendo, porque la palabra de Dios, versículo 12, es viva y eficaz. Tiene una eficacia tal que cuando nosotros permitimos que ella opere en nuestras vidas, cuando la ponemos continuamente delante de nuestros ojos, cuando la ponemos continuamente en nuestra boca, cuando la ponemos continuamente en nuestros oídos, para que renueve nuestras mentes y se siembre en el corazón. La palabra tiene el poder de, como es más aguda que toda espada de dos filos, penetrar hasta el alma y el espíritu y partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es que la palabra nos ayuda a poder resistir el mal, a poder resistir todo aquello que no nos ayuda, que no nos enseña, que no nos edifica, a destruir toda fortaleza, a destruir toda imaginación, a llevar cautivo todo pensamiento altivo. Porque la humildad tiene que ver con confiar en Cristo. La humildad no tiene que ver con actitudes humanas. La verdadera humildad tiene que ver con creer y recibir la necesidad de creer en Jesús y creer en su obra terminada, completa y perfecta. De creer en su palabra, y la palabra causará en nosotros bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu que ya mora en nosotros. Es muy importante que podamos entender esto. Pero la palabra es viva y es eficaz. Así es que no se trata de solo creerlo, se trata de ponerla continuamente en nuestros ojos, declararla y escucharla. Porque ponemos delante de nuestros ojos muchas cosas, porque hablamos muchas cosas, porque escuchamos muchas cosas. ¿Cómo nos levantamos día con día? Yo te animo en el nombre de Jesús que te levantes meditando y recordando la palabra. Por eso es importante que aprendamos algo de la palabra o tengamos a la mano siempre la palabra. Y te recomiendo que te levantes glorificando a Dios y siendo agradecido para que todo tu día permitas que la palabra esté como con ese vigor, produciendo en ti el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios, renovando tu mente y transformando tu vida, y que tú des oportunidad a la preciosa y maravillosa palabra del Señor para que meditando en ella le des oportunidad a que renueve tu mente y transforme tu vida, y que puedas experimentar el ser llevado de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús por el Espíritu Santo y la palabra de Dios en tu vida. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Yo te pido en el nombre de Jesús que no solo tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento para conocer tu herencia, tu llamado y el poder que nos ha sido dado para vivir y reinar en Cristo, que también permitas que cada uno de nosotros seamos corroborados, fortalecidos en el hombre interior, para que caminando por la fe podamos experimentar y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, y que fluyendo en la palabra, en la eficacia de la palabra, en la vida de la palabra, manifestando tu poder en nuestras vidas, permitiendo que la fe opere y manifieste obras, podamos glorificarte, exaltarte, adorarte, porque tú eres aquel que responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según actuemos en la fe, porque fuimos llamados a vivir en Cristo y por Cristo te damos honor, gloria y alabanza. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo. Dice tu palabra que como tú eres, Señor Jesús, así somos nosotros en este mundo. Gracias, Señor, porque nos has dado de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, las cuales recibimos, y podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.